Hoy vas a ver las mejores actuaciones de la historia de las series, aquellas en las que los actores estuvieron hasta 10 años inmersos en el papel y que en algunos casos destrozaron psicológicamente a los intérpretes, causándoles depresión, ansiedad severa, incluso alcoholismo. Vas a ver las actuaciones más intensas que ha dado la televisión. No hay nada por encima de esto. Homelander no es solo un villano, es una manifestación perfecta del narcisismo, de la psicopatía, del poder sin control, de la necesidad enfermiza de ser amado a cualquier precio. Un hombre con capacidades divinas y una fragilidad emocional tan peligrosa como impredecible. Anthony Starr no lo interpreta, lo habita. Y lo hace con una intensidad que incomoda. Cada gesto, cada mirada, cada pausa, transmite algo que no está en el guión. Repulsión, superioridad, carencia total de empatía. No hay redención posible en este personaje, y aún así lo entendemos. Porque lo que más aterra no es su fuerza, sino su necesidad constante de ser amado, de controlar, de humillar. Starr ha confesado que este papel le deja secuelas, que no es fácil desconectarse de esa oscuridad cuando se apaga la cámara. No sorprende, interpretar a alguien así exige dejar parte de uno mismo en el camino. Y lo que queda en pantalla no es actuación, es una amenaza constante, contenida, adictiva. Es una de las interpretaciones más incómodas y brillantes de la televisión. Nearly got fucking everything! Thomas Shelby no es un héroe, tampoco un villano. Es un hombre que camina constantemente por el filo, frío, calculador, impenetrable. Pero lo que hace que este personaje trascienda no es su violencia ni su poder, sino lo que esconde detrás de los silencios. Cillian Murphy construyó a Tommy desde la mirada. Una mirada vacía, tensa, cargada de pasado. Nunca grita, nunca explica nada. Solo observa, y en ese silencio habita todo. El dolor, la culpa, el desgaste. Lo que realmente impacta es la transformación lenta y progresiva del personaje, sin necesidad de subrayados ni discursos. Cada temporada es un peso más que se acumula, y Murphy lo sostiene con una contención que impresiona. En entrevistas ha reconocido que interpretar a Tommy le afectó el sueño, el ánimo, la forma de estar en el mundo. No es para menos. Thomas Shelby no es solo ficción. Es el reflejo de lo que queda cuando uno vive demasiado tiempo en guerra consigo mismo. Kim Wexler es uno de los personajes más complejos y fascinantes que ha dado la televisión reciente. No necesita grandes discursos ni arrebatos emocionales. Todo lo importante ocurre en su rostro, en lo que decide callar. Rhea Seehorn la interpreta con una precisión milimétrica. Cada decisión, cada pausa, cada mirada evasiva dice más que cualquier línea de diálogo. A lo largo de la serie, Kim se mueve entre lo correcto y lo conveniente, y lo hace con una calma que incomoda. Pero esa calma no es paz, es tensión, es desgaste. Seehorn no interpreta emociones, las filtra, las retiene y deja que se acumulen. Y cuando muy de vez en cuando se permite romper esa línea, el efecto es tan devastador como su propio desarrollo de personaje. No porque grite, sino porque lo evita hasta que ya no puede más. Su actuación es una lección de control, pero también una demostración de cuánto puede doler contenerse demasiado tiempo. No sorprende que haya terminado la serie emocionalmente exhausta. Lo sorprendente es cómo logra que el espectador lo sienta, sin que ella tenga que decir nada. Carmela Soprano no es simplemente la esposa atormentada de un mafioso, ni una víctima pasiva. Es un personaje lleno de contradicciones, con una profundidad sin igual, atrapada entre la comodidad y la culpa, entre el amor y el desprecio.
Es probablemente el mejor personaje femenino de la historia de la televisión. Edie Falco la interpreta con una humanidad que incomoda, porque no busca justificarla ni condenarla, solo mostrarla, y lo hace con una verdad que duele. Lo más impactante de su actuación es cómo maneja el conflicto interno. Carmela no grita todo el tiempo, pero cuando lo hace, retumba, y cuando calla, pesa más que cualquier discurso. Es en las miradas hacia el vacío, en los gestos contenidos, donde Falco deja claro que Carmela lleva años tragándose palabras, miedos y frustraciones, representado con un realismo insólito. Y cuando todo estalla, no parece actuación, parece un colapso real. Pocas veces se ha visto en televisión un retrato tan honesto de lo que significa convivir con la violencia, con el autoengaño, con el amor que se convierte en cárcel. Who the fuck wanted it like this? Who the fuck pissed and moaned at just the idea of me with the fucking real estate? I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Tyrion Lannister puede parecer el alivio cómico de la serie. Inteligente, sarcástico, el tipo que siempre tiene una frase brillante para desarmar cualquier situación. Pero lo que Peter Dinklage construyó con este personaje va mucho más allá. Bajo esa máscara de ingenio, hay un hombre atormentado y marcado por el desprecio, por la soledad, por la necesidad constante de demostrar su valor. Y eso se siente en cada palabra, pero sobre todo en cada pausa. Lo más poderoso de su actuación no son los discursos, que los tiene y son brillantes, sino las grietas que deja ver entre frase y frase, la forma en que desvía la mirada cuando algo duele, la forma en que sonríe cuando lo que quiere es desaparecer. Dinklage no interpreta a Tyrion como un héroe, ni como una víctima. Lo interpreta como un ser humano completamente expuesto. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Hay momentos en los que el personaje pierde todo, y sin embargo conserva algo más difícil de mantener, la dignidad, y ahí es donde Dinklage entrega lo mejor de sí, porque no solo le dio voz al personaje más querido de la serie, le dio alma. I wish I was the monster you think I am. And over that asshole, Mr. White! He poisoned Brock! He poisoned Brock, and you helped him! Jesse Pinkman empieza como un estereotipo, un chico liante, perdido, inmaduro. Pero lo que Aaron Paul hizo con él fue mucho más grande. Lo convirtió en el personaje más humano y trágico de la serie. Mientras el mundo de Breaking Bad se hacía cada vez más frío, Jesse era el que seguía sintiendo. Y eso fue lo que terminó destruyéndolo. Aaron Paul no actúa el sufrimiento, lo arrastra en los hombros, lo grita, lo reprime, lo escupe cuando ya no puede más. Hay momentos en los que no dice una sola palabra, pero su respiración, su mirada devastadora, su forma de encogerse son más elocuentes que cualquier diálogo. Lo que Jesse pierde a lo largo de la serie no se puede contar en muertes, sino en pedazos de sí mismo. Paul ha reconocido que el personaje le dejó secuelas, que hubo escenas después de las cuales necesitaba horas para volver a sí mismo. Y no sorprende, porque Jesse Pinkman es uno de los personajes más trágicos de la televisión, y Aaron Paul lo interpretó con una intensidad como si él también se estuviera rompiendo de verdad. I have nothing! No one! Alright, it's all gone! Don Draper no es un personaje elegante, es un personaje roto que aprendió a disfrazar el vacío con éxito, alcohol y frases brillantes. Lo que Jon Hamm hace con él no es solo una actuación sólida, es una construcción paciente, precisa, incómoda. A lo largo de los años, Draper se desarma en silencio, escena a escena, mientras sigue vendiendo la idea de que todo está bajo control. En las primeras temporadas, lo que más impacta no es su poder, sino su fragilidad oculta. La forma en que se queda callado en medio de una fiesta. La forma en que mira una foto familiar como si no supiera a quién está viendo. Hamm interpreta esa dualidad con una frialdad que hiela, pero también con momentos de una tristeza tan real que desarma. No hay exceso, no hay dramatismo forzado, hay contención. Y en esa contención hay heridas abiertas. Jon Hamm terminó la serie emocionalmente exhausto. Tuvo que ingresar en rehabilitación por depresión poco antes de que la historia cerrara. Interpretar a un hombre que se ahoga en su propio silencio, día tras día, durante casi una década, terminó afectándolo también a él.
Rust Cohle no es un detective, es un espectro. Un hombre que habla como si ya hubiera vivido demasiado. Lo que Matthew McConaughey hizo en la primera temporada de True Detective no fue una actuación, fue una inmersión total en un abismo filosófico, psicológico y emocional. Rust no solo investiga un crimen, investiga el sentido de la existencia, o la falta de él. La fuerza de su interpretación está en la calma, en cómo lanza ideas devastadoras con voz neutra, en cómo su mirada nunca está del todo presente. McConaughey construyó a Rust desde la pérdida, el trauma, la inteligencia extrema y una tristeza que no se dice pero está en cada segundo de pantalla. Es un personaje que no grita, que no necesita demostrar nada. Solo arrastra una visión del mundo tan oscura que termina afectando a quien lo interpreta. McConaughey ha contado que salir de Rust no fue fácil, que incluso cuando no estaba grabando, seguía pensando como él. Es el precio de encarnar a alguien que ha dejado de encontrarle sentido a todo. Durante meses vivió con esa mirada, con esa voz, con ese vacío. Walter White es, sin duda, uno de los personajes más complejos y perturbadores que ha dado la televisión. Pero lo que Bryan Cranston hizo con él va más allá de una gran actuación. Es una transformación completa, no de una escena a otra, sino de una vida entera. Desde el primer episodio hasta el último, vemos a un hombre pasar de la desesperación al control y sociopatía absoluta. Y todo, absolutamente todo, lo sostiene Cranston con una precisión que asusta. El cual pasó de hacer comedias a hacer uno de los papeles más oscuros e intensos de la historia. Lo más inquietante de su actuación es cómo mantiene siempre algo humano, incluso en los momentos más oscuros. No hay una línea clara entre víctima y villano, solo decisiones, miradas, silencios. Cada palabra que dice Walter está cargada de un resentimiento contenido, de una necesidad desesperada de ser respetado, de no morir siendo nadie. Cranston logra que el espectador entienda a alguien que, en el fondo, no debería justificar nada, y eso es lo más aterrador. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. And then it all comes back. James Gandolfini no solo dio la mejor actuación de la historia de la televisión, sino que encarnó al mejor personaje de todos los tiempos en la mejor serie que se ha hecho nunca. Tony Soprano cuenta con una profundidad que nunca se ha vuelto a repetir. Un mafioso violento, cruel, pero también roto, vulnerable, lleno de contradicciones, que tras un ataque de ansiedad comienza a tener una depresión severa, que lo lleva a acudir a terapia psiquiátrica. Y no porque quiera cambiar, sino porque no sabe por qué ya no puede soportarse a sí mismo. Lo que Gandolfini hace con Tony no es solo humano, es dolorosamente real. Cada escena está cargada de culpa, de rabia contenida, de frustración que no encuentra salida. Es capaz de ser encantador y repulsivo al mismo tiempo, de hacerte reír y segundos después hacerte sentir incómodo solo con una mirada. No hay máscara, no hay truco, solo un actor entregándose por completo. Pero el precio fue alto. Gandolfini cargó con Tony fuera del set. Amigos y colegas contaron que nunca lograba desconectar del todo, que la ansiedad, la depresión, el aislamiento del personaje terminaron contagiándose al propio Gandolfini, y eso lo convierte en algo más que una interpretación. Fue un sacrificio, y nadie ha vuelto a hacer algo así. I'm the motherfucking one who calls the shots.